contestando. Vamos a ver a dónde nos quedamos porque sería... La voz predeterminado ha cambiado A uno. Mirad, Ya está. Natalia, ahí está. Ahora sí. Tuvimos que apagar y prender. Sí. Que te digo que no te vayas muy lejos. ¡Marcharos! ¡Marcharos! Mira, me tuve que tragar mis palabras. Yo escuché hace un momento. ¡Marcharos! ¡Dejadme un territorio! Que voy a empezar mi clase. Me lo tuve que tragar con patatas y ir a buscaros. Bueno, vamos, dejemos. Ahora el ataque de risa, que ya lo que falta. Ay, por favor, así se puede estudiar. Es que obvio que no, así no. Con esta guasa. La risa siempre es lo mejor. Ay, sí, pero bueno, no es el momento ahora mismo. Bueno, ya van apareciendo, qué bueno. Buenas tardes, Paloma y compañeros. Hola, Elizabeth. Hola, Rosa Galarza. Hola, Liliana. Hola, bendiciones. Hola. Bueno, Bendiciones. ahora sí, estamos todos. Podemos empezar. Bueno, pues yo había empezado ya, pero no sé si esto se ha desbaratado, si no. Sí, está grabando, sí. Así que como yo ya había orado, pues vamos a empezar con la clase ya directamente, que hemos perdido ya 15 minutos. ¿Os parece? ¿Qué hoja del cuaderno? Bueno, mira, vamos a leer nuestro librito del comentario del mundo hispánico en la página 92. Espera, que beba un poco. Bueno, ¿estamos ahí? Sí. En página 92. Bueno, pues estaba comentando al inicio de cómo vemos en el capítulo 9, que es donde nos quedamos, en el 10 y en el 11, cómo a consecuencia de la gran persecución en Jerusalén de los discípulos y de los fieles de la Iglesia, a consecuencia de eso se produce la dispersión de los discípulos, como en esa dispersión hacia el norte en todas direcciones, según van llegando a sitios, a pueblos, a comarcas, se van instalando, van formando grupos, van haciendo su comunidad, y ellos son los que llevan el Evangelio a las naciones. Los fieles, los que estaban en el campamento. Claro, guiados todos por la doctrina de los apóstoles, indudablemente. Pero recordemos que todos son neófitos a este momento, que todos son recién convertidos de pocos meses, de poco tiempo, de haber seguido el camino, pero realmente la conversión de todos estos que sí que van hacia las naciones, la real conversión es cuando en diferentes etapas hemos visto los distintos pentecostés que caen sobre ellos, transformándoles y dándoles autoridad para el ministerio y la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Entonces tenemos a la iglesia dispersa, tenemos a un mártir, a Esteban, tenemos a Herodes, o sea, tenemos al templo, al Sanedrín, a los saduceos, a los fariseos, a la guardia del templo y a toda la aristocracia persiguiendo ya directamente a los cristianos. Y en estas dispersiones que se empiezan a formar las primeras comunidades cristianas. Pero esta comunidad en Antioquía es muy especial por lo espectacular que fue. ¿Por qué fue espectacular? Porque allí no había judíos, eran todos gentiles. Hicieron llamar a Pedro, ¿recordáis? Entonces ocurrió lo mismo que ocurrió en Pentecostés en Jerusalén. Y aquel acontecimiento de Antioquía fue como el gatillo que disparó
a la Iglesia en esa misión. El ver que sí Dios respaldaba esa idea y ese hecho de ser bautizados, que en realidad es lo importante, ¿no? Entonces nos encontraríamos en el capítulo 12, que vamos a ir leyendo un poquito más tarde, ¿sí? Pero vámonos a la página 92 y leamos textualmente lo que nos dice sobre Antioquía. Entonces, Antioquía de Siria, en el párrafo 2, Antioquía de Siria se fundó en el 300 antes de Jesucristo por Seleuco I, fundador de la dinastía de los seleucitas, en la época de los macabeos. Muy bien, los seleucitas eran un grupo bastante reducido, pero los macabeos eran muy conocidos. Entonces, aunque aquí no nos está diciendo el tiempo, sí nos está diciendo quién vivía en ese tiempo. Esta familia de los macabeos. ¿Y en qué tiempo vivían los macabeos? Pues en los años de los primeros reyes, en los años de Esther. ¿Os acordáis? Y de Mardoqueo, esa era la época. Entonces, aquí estamos viendo ya, si nos fijamos, nos está dando muchas pruebas. Entonces, continuamos. Formada y fundada por la dinastía de los seleucitas en la época de los macabeos. Y se le dio este nombre a esta ciudad en honor a su padre, Antíoco, que no es Antíoco Epifanes, es Antíoco. Según Josefo, Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir la tercera ciudad? La más grande en poder y riqueza, extensión, esclavos, comercio, maestros y todo lo que conlleva una ciudad. Entonces esta era la tercera del Imperio Romano. Ahora tenemos que pensar lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano no eran 3 países. El Imperio Romano comprendía prácticamente toda Europa, excepto el norte, y todo el norte de África y gran parte de Asia. Y Antioquía era la tercera ciudad en importancia de ese gran imperio, ¿vale? O sea que no era cualquier cosita, no era un pueblecito perdido ahí en Turquía. Entonces, continuamos leyendo. En el siglo I de la era cristiana, contaba con cerca de 500.000 de habitantes. Son muchos habitantes esos, para el siglo I de nuestra era. Desde el principio tuvo una fuerte colonia judía, a la cual el fundador de la ciudad reconoció los mismos derechos que a los griegos. Esto es importante. Muchas veces durante las clases o en conversaciones con otros hermanos, veo y noto que hay mucha confusión sobre quiénes eran los apóstoles y los creyentes, si eran judíos, si eran griegos. Hay confusión por esto, porque eran de linaje judío, en su mayoría, no todos evidentemente, pero en su mayoría eran todos de linaje judío, que habían recibido la doble nacionalidad legal, griega. Así como el Imperio Romano también ofrecía una doble nacionalidad a los especiales, por así decirlo. A los militares, a los doctores, a gente sobresaliente de la sociedad. Ellos podían comprar su doble nacionalidad. ¿Y qué ganaban con la doble nacionalidad? Pues todos los derechos de los invasores. Nada menos. Nada menos. O sea, se conformaban en una colonia como un poquito por encima que el resto de hebreos por tener esta doble nacionalidad. Pero el linaje, no nos olvidemos, viene todo o prácticamente en su totalidad de judíos. Entonces, desde el principio, tuvo una fuerte colonia judía a la cual el fundador de la ciudad reconoció los mismos derechos que a los griegos. Josefo, el historiador, elogia su sinagoga como una de las más
lujosas. ¿Por qué sería lujosa? Porque eran ricos, evidentemente. Eran ricos, vamos a ver, ricos, vivían bien. Vivían en una ciudad próspera. Eran comercio, exactamente. Entonces vivían bien y habían invertido mucho en esta sinagoga porque era muy lujosa. Entonces ya llama la atención también que la sinagoga sea lujosa, como después ha sido la Iglesia Católica, forrada de oro hasta los dientes. ¿De dónde salió la idea de la Iglesia Católica? Quizás de esta primera iglesia. Puede ser. Porque mezclamos las cosas. Y más ellos que estaban empezando el camino. Con lo poco que habían visto y oído, muchos más oído que visto, de Jesús. Y con eso, y el bautismo en el Espíritu Santo en los distintos Pentecostés, revolucionaron todo un mundo. ¿Quiénes? ¿Los apóstoles? No, los cristianos. Entonces, ya sabemos la época, ya sabemos cómo es la ciudad, ya sabemos cómo vivían y cómo pensaban estos de Antioquía, ¿vale? ¿Por qué pensaban así? Pues porque venían del paganismo, unos eran romanos, otros griegos, y los judíos que sí venían del judaísmo eran judíos prominentes, con lo cual todos tenían una posición, ¿eh? Y por lo tanto habían construido una sinagoga semejante a ellos, ni más ni menos. Entonces las relaciones entre judíos y griegos eran intensas. Párrafo 3. Aparentemente transcurrieron varios años entre el verso 19, que mira atrás a la muerte de Esteban, en el verso 19 hace mención a lo que le ocurre a Esteban, pero en el verso siguiente, dentro de una misma conversación, ya salta de época. Eso es fácil, porque yo te puedo decir, el día de mi cumpleaños me regalaron muchas cajas de chuches. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a un cumpleaños antiguo. No estoy mintiendo. Estoy haciendo una referencia concreta a algo que ya pasó. Entonces, él aquí está hablando primero de lo que ocurrió y en el verso siguiente, en la misma conversación, ya se sitúa en el presente. ¿Eh? O sea que del 19 al 20 han pasado años. Está haciendo referencia a un recuerdo. Entonces vemos que hace referencia a la muerte de Esteban y en el 20, que se refiere al momento cuando Saulo ya había estado en paz. ¿Veis cómo son momentos distintos, dichos en el mismo momento, en la misma frase? Vale, como cristiano, cuando Saulo ya había estado en Tarso como cristiano. La conversión de Saulo fue a más tardar en el año 35 después de Jesús y el año que pasó con Bernabé en Antioquía sucedió algún tiempo durante el reinado de Claudio. Bueno, y Claudio sabemos en qué año reinó, ahí está en los libros de historia. Una parte de los cristianos de Jerusalén dispersos por la persecución continuó predicando el evangelio y extendiéndose a Fenicia, o sea, en la costa mediterránea, en torno a las ciudades de Tolemaida. ¿Qué es Tolemaida? Una ciudad árabe. Tolemaida del Imperio Ptolomano. El Imperio Ptolomano. Descendiente de la reina egipcia, esta que decían que era tan bella, ¿cómo se llamaba? La reina egipcia, esta tan guapísima, que decían, vamos, no sé, la momia todavía no se ha visto. Cleopatra. Cleopatra. El Imperio Ptolemaico es descendiente de Cleopatra, de la reina Cleopatra. Entonces a la ciudad tolemaica, a Sidón y también a la isla de Chipre, a donde quiera que llegaron, sembraban la semilla de las buenas noticias, pero exclusivamente, dos detalles,
la sinagoga lujosa. ¿Y a quién predicaban con mucho fervor? A los judíos solamente. Aquí lo dice. Eso es. Entonces ellos, a donde quiera que llegaron, sembraron la semilla de las buenas noticias, pero exclusivamente entre los judíos, que eso era lo que estaban haciendo los apóstoles también en Jerusalén, residentes en aquella área. Solo un grupo reducido de ¿quién? Fugitivos, también escapados de otra persecución, de fugitivos de Chipre y Cirene, en el norte de África, que llegó a Antioquía más tarde, decidió apartarse de este modo de obrar, o sea, de la riqueza y de la selección. A este le doy el evangelio, pero este, que es árabe, no. ¿Vale? Entonces, yo quiero que lo veáis cómo se produce esta iglesia, que es verdaderamente milagroso que se haya producido, en vista de lo que sí que se estaba haciendo mal. Es que se estaban haciendo muchas cosas mal. Lógicamente, estaban empezando. Pero los apóstoles debían guiar, debían edificar, debían ver por encima, debían ejercer su ministerio de episcopos mirando por arriba. Y no, estaban en las mismas. Y sin embargo el evangelio creció por los creyentes. Entonces, en el sentido obvio de que los griegos convertidos recibieron el bautismo, aunque no lo mencioné, perdón, me he perdido. El texto, sí, que venían del norte de África y que llegaron a Antioquía más tarde, decidió apartarse de este modo de obrar y extendió su predicación a los griegos. Y aquí, al decir a los griegos, habla de todo extranjero. Como cuando habla de gentil, habla no de griegos, de todo extranjero, no judío. El éxito fue grande, el de estos poquitos, pero recordad qué pasó en Jerusalén. Los apóstoles no querían hablar a los que no eran judíos. ¿Y quién fue el que les habló? Esteban y Bernabé, que dijeron, no, esto no es así. Y les costó lo que les costó. Pero ya vemos que desde el origen no todos eran igual, no todos tenían la misma visión del evangelio, no todos tenían el mismo nivel de conciencia de quiénes eran y mucho menos de la misión que tenían entre manos. Y estamos en los arranques primarios de la primera iglesia, ¿no? Entonces el éxito fue grande y lo atribuyeron precisamente a la asistencia del Señor. Aunque no se le menciona en el texto, el sentido obvio es de que los griegos convertidos recibieron el bautismo sin tener que someterse previamente a la circuncisión. Porque hasta ese momento había que pasar por la tijerita. ¿Y quién dio esa orden? Los judíos. En ningún momento Jesús habló de nada semejante. Fueron los propios apóstoles siguiendo su propia tradición hebrea por miedo al Sanedrín y a los saduceos y a todos los que les gobernaban, sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces, continuamos. Aquí arranca entonces el bautismo sin pasar antes por la circuncisión. Entonces, debemos pensar que todos los que se bautizaron en Jerusalén pasaron también por la tijera. Si hasta este momento no se produce la aceptación entre los judíos de que el Espíritu Santo lo pueden recibir sin la circuncisión, hasta ese momento no ha ocurrido esto. Debemos pensar que los convertidos de Jerusalén, los del campamento,
Sí tuvieron que pasar por la tijera de la circuncisión. Sí, pasaron. No en el momento del bautismo, pero después fueron pasando, porque lo vemos y tenemos la seguridad de eso, porque después ha habido muchas peleas a consecuencia de eso y grandes disputas entre los apóstoles a causa de la circuncisión que estaban obligándoles a los creyentes en Cristo Jesús a pasar por la circuncisión. Eso lo vemos en los evangelios y en todas partes, ¿verdad? Entonces aquí estaba ya la primera comunidad que no pasa por circuncisión y obtiene el respaldo de Dios evidente, que era lo que estaban viendo estos judíos. Continuamos. En el siguiente punto. Entonces dicen, por la presencia del Señor se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, se cuenta aquí el nacimiento de la comunidad cristiana en que se mezclaban indistintamente judíos y gentiles bautizados. El testimonio de los griegos en Antioquía parece haber ocurrido después de la conversión del eunuco y de la de Cornelio. ¿Os acordáis de la del eunuco, donde hay una desmaterialización de Felipe? Esto parece que no es ciencia, pero lo es. Hoy día, en el 2021, los programas espaciales y de los programas militares, no nos vamos a ir tan lejos, ¿vale? El espacio está muy lejos y es muy grande, pero vamos a quedarnos en los programas militares. Trabajan esa tecnología de teletransporte, así lo llaman, que lo vemos en Star Trek y demás, ¿vale? Pero cuando nos lo enseñan en el cine es porque ya lo tienen hecho y comprobado. No es ciencia ficción. Y yo sé que los institutos militares de armamento y de tecnología, si se llaman, aquí hay uno en La Marañosa, yendo para San Martín, se dedican a eso, a probar tecnologías y a demostrar que todas las leyes físicas se pueden romper. Entonces, en la época en que ocurre el bautismo del eunuco y Felipe es desmaterializado, lógicamente, un impacto grandísimo, enorme, ¿no? Pero ni a Felipe ni al eunuco pareció importarles para nada. Nos decía el texto que el eunuco siguió alegre su camino y Felipe apareció en una ciudad al norte y siguió con lo que estaba, predicando el evangelio tranquilamente y preguntó qué ha pasado aquí. No, lo estoy hablando del hecho de cuando desaparece Felipe en el agua. No era costumbre, eso era la primera vez que ocurría. Pero a él no le llamó la atención. Pero lo curioso es que al eunuco tampoco. No se entiende, ¿verdad? Pero pudo ocurrir, pudo ocurrir. Pudo ocurrir porque de hecho ahora lo hacen con tecnología. Exactamente, exactamente. Ahora se está haciendo artificialmente, pero el principio físico es el mismo. ¿Vale? Que lo utilice Dios, que lo utilice una máquina, el principio es el principio, no se puede alterar. Entonces es muy interesante lo que ocurre después, porque ahora vemos la primera iglesia fundada y nos dice que se fundan a partir de esos dos hechos. O sea, sí se habló mucho de esto. De lo de Felipe, de lo de Esteban, de lo del eunuco, del poder, de Ananías, de Safira, de todo lo que pasó en aquellos días. Extraordinario, pero real. Entonces, aquí vemos ya que solamente estos dos, de todo ese grupo de esparcidos, dos, y dice que alguno más del norte de África, ¿verdad? Un grupo, vamos a ponerle 10 o 20, vamos a ser generosos. 10 o 20 cristianos de a pie, recién convertidos hace poco tiempo, vienen huidos de otra persecución
Y ellos sí tienen la sensibilidad suficiente de ver que lo que están haciendo los demás, de solo dirigirse a los judíos, es una aberración. Y ellos, arriesgándose a ser rechazados por el resto, dicen, no, esto está mal, nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Y ahí es donde arranca de verdad la iglesia. Cuando ya se incluye a todo el mundo. ¿Veis? Por eso es tan importante esta iglesia de Antioquía. Porque sí, había una relación cordial, de amor, de cuidado de la comunidad unos de otros, pero estaba no lo voy a llamar racismo, estaba la idea de que yo soy especial, porque soy del pueblo elegido. Y eso a ellos les colocaba forzosamente en ventaja sobre todos los demás. Entonces es en Antioquía donde esto empieza a romperse y donde esto empieza a caer y a levantarse la verdadera iglesia, que es universal para todo el mundo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante, ¿eh? ¿Por dónde vamos? Por el punto último de este mismo párrafo. Bueno, sí, ya lo hemos leído, después de lo del eunuco y lo de Cornelio. Vale, siguiente párrafo. Parece que la iglesia madre de Jerusalén no estaba completamente convencida, y al referirse a la iglesia madre aquí ya no son solo los apóstoles, son los judíos que sí estaban en Jerusalén todavía con los apóstoles, ¿vale? Los primeros que recibieron el Pentecostés, caray. Los primeritos, los de la fiesta de las primicias. Bueno, pues estos todavía no lo veían. No lo veían. Ellos enviaron a un representante, mira por dónde, a Bernabé. Menos mal que eligieron bien, porque este Bernabé sí es hijo de consolación, hombre con misericordia, con consideración por los demás. Bernabé para que investigara el informe de que una gran cantidad de gentiles, y cuando dice una gran cantidad debían ser miles ya, estaban aceptando al Señor. El hecho de que Bernabé fuera seleccionado como representante de la iglesia indica que era maduro, responsable y a la vez demuestra la providencia de Dios en su elección. Claro que sí, eligió a Bernabé, ¿no? ¿A quién iba a haber elegido? Para entender este hecho de que los gentiles estuvieran recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, igual que ellos, sin la circuncisión. Tenía que mandar a una persona con la suficiente visión, la suficiente hondura espiritual y el suficiente amor para comprender todo eso. ¿Y qué quedaba? Bernabé. Y vamos a ver lo que pasa con Bernabé. El hecho de que Bernabé fuera seleccionado como representante de la iglesia indica que era maduro, responsable y a la vez demuestra la providencia de Dios su elección. Estaba listo para aceptar el plan de Dios. Él sí podía verlo y entenderlo. Pero fijaros que ya después de todo lo pasado todavía ellos no, los demás no están entendiendo. La gran mayoría, a ver, la gran mayoría de entre los discípulos, de los apóstoles vamos a decirlo, más estaban entendiendo, más había avanzado en conocimiento y en madurez el pueblo llano que los apóstoles. Y continuamos, mira. Estaba listo para aceptar el plan de Dios. O sea, Bernabé, está hablando de Bernabé. Llega a la convicción de que el nacimiento de esta comunidad en que los judíos y paganos entran por una misma puerta, otra cosa. La sinagoga rica esta de la que nos habla, ahí en Antioquía, tenía una zona de judíos y otra de gentiles, y otra de mujeres.
más separación, más diferenciación, más yo soy mejor y el asiento de adelante cuesta más caro que el de atrás. Y bueno, ese tipo de cosas. Perdón, Paloma. Sí, Me adelante. ausenté un momento, me fui al baño y me quedé en la página 92. ¿Por dónde vas? Por la página 92. Ah, vale, seguimos ahí. Listo, gracias. Vale. Entonces, no se declara cuál era específicamente la misión de Bernabé. Sí lo declaran, dice que iba a comprobar qué estaba pasando allí. Lo mandaron de espía, ¿vale? Lo que pasa es que Bernabé iba de buen rollo. Él quería ver el poder de Dios y lo vio. Los demás iban, le mandaban como juicio, como ve a ver qué pasa y nos dices. ¿Veis? ¿Veis por qué eligió Dios a Bernabé? Entonces, continuamos con esto. Pero se nota que no regresa a Jerusalén. A ver, pero sí. Nos dice que no era específicamente la misión de Bernabé, pero se nota que ya no regresa a Jerusalén. O sea, que Bernabé se queda por ahí, por Antioquía y por las iglesias de Asia. Más bien debió confiársele que se hiciera cargo personalmente de la situación. La misión era extremadamente delicada, pero Bernabé la debió llevar a cabo con sumo tacto y clara visión de la realidad. Pues en poco tiempo mucha gente fue agregada. ¿Qué hizo Bernabé? Lo contrario de lo que le dijeron los apóstoles. Hizo lo contrario de lo que le dijeron. Y nos dice aquí que en poco tiempo mucha gente fue agregada al Señor. Y yo aquí me quiero parar, o sea, sí, agregada al Señor. Me quiero parar en la importancia de esto, ¿no? A veces, mira, hay un refrán en Madrid, no sé si en el resto de España, que dice que un garbanzo no estropea un cocido, ¿verdad? ¿Lo habéis oído? Vale, pues sabéis que el cocido se hace a base de garbanzos. Y un garbanzo que esté mal, pues no estropea el cocido, ¿no? Entonces, ¿por qué os he dicho esto del cocido? Ay, se me ha ido la línea. Sí, lo voy a recuperar, espera. Ah, la misión era... Sí, bueno, que por un garbanzo no se estropea un cocido. Vamos a ver. Es imprescindible, vuelvo al hilo de lo del garbanzo, cuando planificamos algo, cuando empezamos a orar por algo, cuando tenemos un deseo de comenzar una obra, un servicio, un proyecto, qué sé yo, lo que sea, pues tenemos ahí mucha ilusión y le ponemos mucha carga espiritual a eso, ¿verdad? Pero es muy importante los detalles. Los detalles. Porque tenemos en la palabra que un poquito de levadura leuda toda la masa. El contrario de lo del cocido. Aquí decimos que por un garbanzo no se estropea un cocido. Pero aquí sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se compromete con una cosa tan tremenda como es llevar el Evangelio a las naciones o al vecino de al lado, da igual, uno tiene que tener, como dicen en Sudamérica, no hay que llevar rabo de paja. No hay que llevar rabo de paja. Porque lo que se ve es mayor que lo que te están contando. Tú a mí me estás hablando y yo estoy viendo más allá de lo que tú me estás diciendo. ¿Y qué estaban viendo en los apóstoles, toda esta gente de Asia Menor? Estaban viendo separatismo, favoritismo, sectarismo, todos los sismos malísimos, pues todo eso lo estaban estableciendo. ¿Y qué hacen estos otros escapados de la persecución? Es hacer las cosas bien, sin levaduras, sin levaduras. Y cuando eso está bien hecho,
hay como una ley divina. Cuando tú no le metes, ay, es que no sé cómo decirlo. Pues eso, cuando no le metes levadura, añadir, eso es, añadir a lo que se ha aprendido, a lo que has visto, a lo que has vivido, añadir pensamientos, añadir costumbres, añadir anclajes antiguos y viejos que nos han ido pasando de generación en generación. Entonces, claro, estos escapados de África hacen las cosas sin levadura. Entonces, en cualquier cosa pequeña que nosotros como individuos podemos hacer en la vida, es mejor hacer un poquito nada más, limpio al 100%, que una gran obra de fuegos artificiales y llena de descosidos por detrás. Entonces, esto es lo que se está reflejando, cómo nace esta iglesia, con lo bonito que fue la casa de Cornelio, con la visita de Pedro. Imaginaros todos los romanos arrodillados, pidiendo ser bautizados, declarando que Jesús es el Señor. Romanos torturadores, arrepentidos. Sin embargo, aquí ya en Antioquía, cuando ya la cosa es grande y es oficial, vemos que hay otro camino, que tienen que venir otros a enderezar, a hacer otro mejor. Y aquí también nos podríamos plantear en qué punto está ahora la iglesia. Si en el camino de Antioquía farisea o la Antioquía gentil. Perdona, no te escucho. Estamos retrocediendo. ¿Estamos retrocediendo? ¿Tú crees? En algunas iglesias y en algunas cosas sí. Estamos retrocediendo muchísimo. Porque, como usted dice, ahora... ¿Cómo que como usted? ¿Cómo que? No, pero bueno. Hay las megas iglesias. Están las megas iglesias. Comillas, pero hay una estadística que hicieron, no cristianos, estadísticas de afuera que hicieron. Una, no me acuerdo, X nombre, tiene 10,000 afiliados, ¿no? Pero a su oración van 100, a su estudio van 100. Que eso es, ahí está. Entonces, ¿qué? Y pusieron signos de interrogación, o sea, ¿de qué sirve la iglesia? Y no eran Si cuando hay que hacer la batalla no hay guerreros. Exacto, pero no es, o sea, solo es dinero. Apariencia, es apariencia. Es como pertenecer a una clase social. Eso era lo que estaban haciendo en Antioquía. Una clase social. Yo pertenezco ahí, pero más no me involucro. Ni en mi vida, es lo que la entrevista... O se involucraban a su manera, hasta donde... ¿Sabes? Ay, qué guapo soy y cuánto me quiero. ¿Sabes? Y llegan estos otros y dicen, no, así no. El Espíritu nos ha mostrado para toda criatura. Y la orden es hasta lo último de la tierra. Desde el principio del Evangelio. Entonces así está la cosa en Antioquía. Vamos a continuar un poquito más. Estábamos en él. Y otro gran mérito suyo, de Bernabé, fue que viendo a la mies, que la mies era abundante, aquí otro mérito suyo, por eso digo que Bernabé sí tenía visión episcopal. Él ya vio lo que estaba pasando en Antioquía. Él ya vio que Dios estaba respaldando a los gentiles, que estaba creciendo aquello. Y dice, y como vio que la mies es la cosecha, lo que hay que recoger, eran mucha gente se estaba convirtiendo, fue a buscar a Tarso, ¿a quién? A Saulo. Adelantándose, porque aún Saulo está, entre comillas, vigilado. Pero él lo tiene clarísimo. Él dice, uy, aquí hay un campo que yo solo esto, y los que somos aquí, imposible. Tengo que ir a buscar al mejor,
que el mejor era Pablo y fue a buscarlo, aunque Pablo estaba señalado con el dedo que si eres, que si no eres. O sea, él está viendo con antelación lo que viene y está actuando a favor de obra, no en contra como hasta ahora estaba ocurriendo, ¿vale? Y mirar, más cositas. Fue en busca de Saulo, el futuro gran apóstol, a quien sabía libre de prejuicios. ¡Caray! Pablo, libre de prejuicios, fariseo de fariseos, miembro del Sanedrín, aristócrata de Israel, capitán de la guardia del templo. ¡Guau! ¡Qué cambio! Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez. El futuro gran apóstol, a quien sabía. O sea, Bernabé lo sabía. ¿Qué sabía? Si la fama de Saulo era todo lo contrario, pero Bernabé sabía que había habido un cambio real y sobrenatural, ¿vale? Y dice que sabía que era libre de prejuicios judaicos, el fariseo. Es que mirar, ¿eh? Porque fijaros cómo está el campo de la mies, judaizando más que evangelizando. Claro, es que eso era lo que estaba pasando. Y ambos, libres de prejuicios y con la misión ya recibida de ir a los gentiles. Claro, los apóstoles hablaban. Él ya había estado en Jerusalén y había hablado de cuál era su misión. ¿Os acordáis de eso? Entonces, Pablo viendo, o sea, Bernabé viendo todo eso, dice, no, es Pablo, no es otra persona, es Pablo el apóstol de los gentiles. Y entonces ambos regresaron a Antioquía y enseñaron a los nuevos convertidos durante un año, los dos. Bernabé fue quien le había introducido ante los apóstoles, ¿os acordáis de lo de Jerusalén? Y él es ahora el que introduce definitivamente a Pablo en el apostolado. Y ahí empiezan a cambiar las cosas en Antioquía y en la creciente iglesia del Asia Menor. Entonces, vamos a leer, por favor, estamos ya en... Uy, 1 hora me he comido. Vamos al capítulo 12 de nuestra Biblia. Es que me llegáis tarde a clase, no me funcionan las cosas, no puede ser. Vamos al capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Palabrita suave. Les torturaron hasta medio matarles. Maltratarles. Lo dice suavecito, como mira qué majos somos. ¿Eh? Pero no. Esto tiene otra connotación. Y mató a espada ¿a quién? A Jacob. ¿Hermano de quién? De Juan el amado. El hermano mayor de Juan fue decapitado allí mismo. Entonces, ¿veis la brutalidad? ¿Cómo la quieren disimular? Primero dice que los prendieron para maltratarlos, cuando quiere decir torturarlos. Y luego dice que mató a espada a Jacob, cuando quiere decir lo decapitó. ¿Veis cómo lo suaviza? Entonces, en el 3, y viendo que esto, recordad quién ha escrito la Biblia, por favor. Judíos. Recordadlo. Hay que suavizar. ¿Quiénes eran todos los del Antiguo Testamento? Y los del Nuevo, que los primeros judíos. ¿Veis por qué hay que suavizar la imagen de lo que ocurría de verdad ahí? Y esto es una prueba escrita, vamos, yo no me lo invento. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, ¿a quién agradó? A Roma, que mataran a Juan, al hermano de Juan
y torturaran a los apóstoles. ¿A quién agradó, por favor? A los judíos. Agradó a los judíos, procediendo a prender también a Pedro. Hombre, vamos a un poco, vamos a por Pedro también. Que muerto el perro se acabó la rabia. Iglesia, es que primera iglesia con los apóstoles, estandartes de la fe. Revisemos, hombres como tú, como yo, con debilidad, con defectos, con miedos, renovados por el Espíritu Santo, sí, pero mirar qué proceso. Y Lucas es tan valiente que lo cuenta. Lucas lo cuenta, porque tiene que verse, esto es un equilibrio, tiene que verse todo lo que hubo, lo bonito y lo feo. Pero claro, me voy a callar. Y y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, otra fiesta hebrea. ¿Recordáis lo que eran los panes sin levadura? Los 10 días que había que comer pan sin levadura para limpiar el espíritu antes de la Pascua. ¿Vale? Panes sagrados que nadie del pueblo podía ni tocar ni soñar con que se los iba a comer. Había una familia que iba pasando genéticamente la responsabilidad en Israel, la misma familia, y la receta secreta más que la de la Coca-Cola. No era cualquier pan. El pan sin levadura del templo, había una familia, siglos, genéticamente conservada, que hacía el pan, que se dedicaba exclusivamente a hacer ese pan. Y la receta del pan sin levadura estaba prohibido, no lo podían sacar de la familia siquiera, ni con otros sacerdotes. Tan importante era el pan. 10 días de reflexión antes de la Pascua, que era la Pascua, el sacrificio de Cristo, pero para ellos era la salida de Israel, la liberación y la comida del Cordero, ¿vale? Todo eso que luego al final, cuando tuvieron al Cordero delante, no lo pudieron ver. No lo supieron ver. Pero continuamos con la historia del capítulo 12, que nos cuenta Lucas tan maravillosamente. Y era en la fiesta de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿A quién? A Pedro. Entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿4 por 4? No, 8 no. Yo... A ver, 4 grupos de 4 soldados cada grupo. 16 soldados, exactamente. Entonces se lo da a Pedro a los 16 soldados para que jueguen con él. ¿Eh? Esto es la buena gente de Antioquía y la buena gente de Jerusalén. Entonces, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Sacarle al pueblo es sacarle como reo, pasearle y avergonzarle y despreciarle. Eso era sacarle al pueblo, para que el pueblo te apedree, para que el pueblo te escupa, para que el pueblo te insulte y te odie. Eso era lo que pretendían hacer. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y acordaros, por 16 hombres, que el ejército romano además no perdona a sus soldados. Soldado que falla en una misión es ejecutado. Por lo tanto, al igual que tuvieron que mentir en la resurrección de Cristo, cuando la piedra del sepulcro fue movida,
Aquellos soldados tuvieron que mentir porque les iban a matar, porque habían fallado en su misión de custodiar el cuerpo del Nazareno. Y estos que están con Pedro son 16 que están solo para vigilar a Pedro. Entonces, mirad lo que ocurre, tan precioso también. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¡Hombre! Tumbadito y los 2 soldaditos tumbaditos también con él. Qué peligroso era Pedro, ¿no? No era peligroso, sí, su mensaje desde luego convertía a miles de personas. Pero había otra cosa ahí, además, y era que él era la cabeza visible. Él era la cabeza visible de la iglesia en ese tiempo. ¿Vale? Entonces no había que darle a Pedro ni una oportunidad. Aquí vemos a Pedro durmiendo con 2 soldados. A ver, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia durmiendo entre 2 soldados. Sujeto, además de los 2 soldados, con 2 cadenas. Esto parece un truco de Houdini. Y los guardas, delante de la puerta, custodiaban la cárcel. O sea, podéis imaginar cómo está Pedro. Rodeado totalmente, encadenado con 2 cadenas y con 2 tochos aquí pegados a su cuerpo, ¿eh? Bueno, pero he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, pero Pedro está durmiendo, óyeme, que lo tuvo que sacudir para despertarlo. Dice, pero tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, pero y claro, y están los otros 2 ahí también, los otros no ven ni oyen nada. Los 16 que están dentro de la celda con él y los que están fuera custodiando no ven nada. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cayeron, sin más. Deshacer nudos. Fíjate. Y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias, venga, vístete, ponte el cinturón y vamos, ¿no? Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, aquí esto del manto, yo he escuchado predicar bastante, que también habla de la fe, este manto. Envuélvete en tu fe y sígueme. Puede ser, sí, sin duda tiene una connotación espiritual grande también. Pero recordemos lo que le ha pasado anteriormente. Le han calentado, le han zurrado, le tienen allí tirado en rodeado de gente. O sea, cúbrete con el manto, no te muestres así. La fe alrededor, sí, claro, pero la fe más que alrededor tiene que estar dentro. La fe alrededor está muy bien, influye, pero la que tiene poder es la que está dentro. Entonces no creo que esté hablando de la fe con este manto, sino más bien de un manto real que le cubriera en el estado que estaba. ¿Por qué? Porque él era la cabeza visible. Pero vamos a seguir viendo lo que pasa con este ángel. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mira, hasta Pedro cree que no es real lo que ha ocurrido en la cárcel. Piensa que es una visión o un sueño. Acordémonos que estaba dormido y el ángel lo tiene que despertar. Entonces él cree que está durmiendo todavía.
habiendo pasado la primera y la segunda guardia, y esto a veces os ha pasado no distinguir la realidad de lo que no es real. Cuéntame, por favor, cuéntame, alguna ocasión en que las cosas se confunden un poco, ¿no? Mayormente cuando estoy viviendo en otro sitio y despierto, pienso que estoy en mi casa, que no es mi casa y dónde estoy. Y qué No raro te es esa oyen. sensación. Qué raro. Uy, qué susto me dio. Qué rara la sensación esa, ¿verdad? Y no sabes si es que no sabes nada, estás como en un limbo ahí en ese momento. Que no se oyen. ¿No se oye? Lo que dijo la compañera no. Ah, claro, lo que dijo la compañera no vale, pues lo traduzco. Dice que ella esa sensación, gracias por apuntarlo, que esa sensación la tienen muchas veces cuando duerme fuera de su casa. Y es verdad que nos pasa a todos. Cuando duerme fuera de casa y cuando estás así ya medio que vas a despertar y no sabes dónde estás. Ni qué haces ahí ni nada y tardas un ratito en ubicarte, ¿verdad? Esto es lo que ella ha comentado. Entonces Pablo no sabe si es real o ha soñado lo del ángel, la puerta, las cadenas y todo lo demás, ¿vale? Eso es. Entonces, seguimos. Así que Pedro estaba... No, estábamos aquí. Así que Pedro, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, claro, de todos estos que les vigilaban, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puertita solita, ¿no? Y saliendo, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ya estás fuera. No me necesitas más. Qué bueno, ¿eh? ¿Os ha pasado eso alguna vez que os ayuda un ángel y luego lo quieres buscar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no hay manera. Sí, eso pasa, ¿eh? No hay forma. Cuando un ángel te viene a ayudar, que normalmente es una persona, un ser humano, varón generalmente, ¿no? Aparece en tu vida de pronto, pum, soluciona el tema, lo que sea, pum, se desaparece y cuando quieres mirar ya no está. Y no pudiste darle ni las gracias. Es verdad. Hombre, claro que es verdad. Hombre, pero es que eso pasa muy, muy, muy seguido. Pero cosas como esta que nos está contando, si nos paramos a los detalles de cómo es sacado Pedro de la cárcel, caramba. Oye, que hay 16 hombres custodiándole. Que las prisiones antiguas ya sabemos cómo eran. Y que nadie se entera de nada ahí, ni Pedro siquiera. ¡Qué bueno, ¿no? Y así nos ayudan los ángeles. Te das cuenta de que pum, se ha solucionado la cosa. Pero ni sabes cómo, ni... Y ya está dudas, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Porque algo ha pasado. Entonces, así en ese estado está Pedro. Y vamos a ver dónde va Pedro. Y él ya no lo vio más al ángel, ¿no? Entonces, en el 11, entonces Pedro, volviendo en sí, ahora ya se espabila y ya dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Ahora entiendo verdaderamente, ahora ya con su razón, ahora sí, con su razón, bien puestos los pies en la tierra, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y qué era lo que esperaba el pueblo judío? Lo hemos hablado. ¿Qué esperaba los judíos mientras Pedro estaba preso? Que sacaran a Pedro en humillación. Claro, que lo deshonraran, que lo sacaran atado a un caballo o a empujones, como pasearon a Jesús. Todo torturado y con la cruz encima y lo pasearon por toda la vía dolorosa que cruzaba Jerusalén entera. Entonces, querían hacer igual con Pedro esta noche. Y querían al día siguiente sacarlo ya y hacer eso. Pero vino el ángel y se les fastidió el plan. Y Pedro ni se entera de todo esto
O sea, él está, pero cree que está soñando y sigue el sueño feliz y tranquilo. Pero cuando ya se da cuenta, dice, ah, ahora me doy cuenta de que ha sido de verdad esto. Y habiendo considerado esto, no me salté. Y todo, vale, sí, que el Señor había enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, esta palabra considerar, qué bonita, qué importante, considerar. Tómate tiempo en algo. Mira todo. También habla de un aprecio, de una estima hacia otras personas. Consideración. Considerar a alguien es darle valor. Y considerar una situación es darle valor a la situación también. Y hacer un ejercicio de discernimiento de la situación. Y eso es considerar. Entonces aquí Pedro considera lo que le ha ocurrido en la cárcel con el ángel y reconoce lo que ha sido, ¿no? Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, a la que le han matado a un hijo cortándole la cabeza. En esos días, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y esta Rode es muy interesante porque esta es una esclava. Rode es una esclava que no es hebrea, pero es una esclava que conoce la escritura. ¿Cómo es posible? Y dice que tiene temor de Dios. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, le dejó fuera, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. O sea, llama a Pedro a la puerta y ella entra corriendo, que está Pedro, que está Pedro. Y deja a Pedro fuera, ¿no? Imaginaos qué emoción la chica, ¿no? Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Perdón con la voz. ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era, claro, estaban esperando que sacaran a Pedro en el carrito, a vituperarlo. Y esta dice, oye, que está llamando Pedro a la puerta. Entonces ellos decían, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, le están viendo y dicen que no, que es un fantasma. Perdón, Paloma, ahí sí te quiero hacer una pregunta. Dime. Ellos dicen, es su ángel. ¿Por qué Sí. dicen eso? Porque creen que es un fantasma. Es Vale. que ellos están esperando. A ver, le han torturado a Pedro por la noche en la cárcel y le van a vituperar públicamente al día siguiente por la mañana. Sí. Y están los hermanos orando en la casa para librarlo, pero no se lo creen ni ellos. Porque cuando es librado y viene a la casa, primero a la criada que dice, está Pedro en la puerta, dicen, estás loca, ¿cómo va a ser? Y no le hacen caso. Aún así ella insiste, van a ver, y le ven y dicen, es su ángel, o sea, es su espíritu, es su fantasma. No, que su ánima, no creen de verdad que sea Pedro, pero si estabais orando por liberación, estaban orando para eso, ocurre eso y dicen, no es él. ¿Veis todo cómo se va forjando la iglesia a base de acontecimientos importantísimos? Porque no eran capaces aquellas personas de ver la grandeza de lo que estaban viviendo. Como ahora no somos capaces de ver la grandeza de lo que estamos viviendo en este tiempo. Porque esto es el preludio de lo que ha de venir. El mundo sin pecado. El mundo sin el mal. La venida de Cristo. El milenio. Todo eso tiene que venir. Pero estamos hablando toda la vida de ello y cuando lo vemos no lo reconocemos.
¿O no reconocemos los planes oscuros que tienen los países para dominar a su gente? Y vamos y nos vacunamos inocentemente. Por favor, es que son las mismas cosas. Son igual de graves. Ellos estaban viviendo aquella época esta gravedad. Pero imaginar lo poderosa que es la fe. Todo lo que mueve y cómo en un segundo puedes destrozar todo lo hecho. Por dudar. Por dudar. La levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de duda va a estropear tu plan. Va a estropear lo que está ya determinado que es para ti. Entonces aquí estamos todavía en la puerta de la casa. Vamos a continuar a ver qué pasa. Voy a beber, perdón, ¿eh? Y ya ni mencionamos lo del descanso, ya para qué, ¿no? Ya ni pensamos en... Vale. En el verso 15, no, en el 16, sí, más Pedro, estos decían, ah, pues es su ángel, es que todavía me da la risa. Ay, perdón. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y eso que estaban orando por eso. Es que de verdad, están orando por eso y no lo creen. Es que bueno. Pero él, haciéndoles con la mano una señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué se fue? Porque lo iban a matar, no podía quedarse allí. Pero pasó por allí para que ellos vieran que su oración sí tenía poder. Y les da detalles de cómo se ha resuelto el asunto de la prisión y de la humillación pública. Cómo se ha resuelto por medio de este ángel, ¿no? Luego, que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que había sido Pedro. Claro, esto pasa de noche y los soldados están dormidos o en trance o no se sabe cómo. El caso es que no saben nada aún. Y dice los soldados sobre los que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿A quién? A los 16. ¿Veis por qué era imposible liberar a Pedro? Si no era milagrosamente o sobrenaturalmente. Facilito, entra un hombre, abre la reja, quita las patas, salimos, nadie ve nada. Facilito, pues hazlo tú. Pero estaban orando un equipo de gente para que eso ocurriera. Y cuando ocurre y lo ven delante, dicen, es un fantasma. Entonces Herodes manda a matar a los 16 guardas. Y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y contra los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado, Blasto, otro espía, otro traidor, otro vendido a Roma, que era camarero mayor del rey, pedían paz, o sea, a Roma y a este Herodes, que no sé quién era peor, si Roma o Herodes. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, fíjate lo que hacía Herodes,
Mirar cómo amaba a su pueblo. Les hacía pasar calamidades. Pero un día, el día de Herodes, vamos a llamarlo, el día del orgullo de Herodes, o del día de la generosidad de Herodes, o el día del cumpleaños de Herodes. Ese día, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Pedían palabra. Palabra. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, mira, ¿quién está gritando? El pueblo. ¿Qué pueblo? El creyente. ¿Por qué están gritando voz de Dios y no de hombre? ¿Perdón? Que no quieren escucharlo a él. No quieren seguir escuchando la ley, la ley, la ley, la ley. Y todo lo que conlleva. Entonces quieren palabra de Dios y no de hombre. ¿Por qué dicen eso si la ley la dio Dios? Sí, la dio Dios. 10 mandamientos. El resto, intervención de los hombres. Y aquí estos creyentes convertidos al cristianismo están diciendo voz de Dios y no de hombres. Y me he perdido otra vez. En el 23. Al momento que están gritando esto, un ángel del Señor otra vez le hirió. ¿A quién? A Herodes. Públicamente era el día de su fiesta. El día que Herodes se daba baño de multitud. Pues mira, vino un ángel y lo hirió. Por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró como comido de gusanos ahí mismo, delante de todos. No escupas contra el cielo que te caerá en la boca. No se puede, es dar coces contra el aguijón. ¿Quién hay en el cielo? Yo no lo sé, pero sé que el cielo es sagrado y todo lo que hay en él también. Y aquí Herodes, saltándose todo eso, él es el Redentor. Oh, soy el rey de Cesarea, tengo el beneplácito de Roma, voy a daros comida, voy a daros... ¿Entendéis la actitud perversa? Él se creía Dios y tomaba el lugar de Dios y maltrataba a la gente y era un tirano, igual que el padre y que el hermano. Entonces, Dios manda a un ángel que en ese mismo instante lo hirió. Y dice, no dice cómo lo hirió, pero nos dice cómo muere. Le brotaron gusanos. De dentro de él empezaron a brotarle gusanos. Vamos a leerlo bien, por favor, que yo no estoy loca, que sé lo que leo. Mira. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. O sea, él produjo esos gusanos, se los comieron. ¿Cuál fue la herida del ángel? Pues esa enfermedad, directamente. Esa infección, esa plaga en él. Murió comido de gusanos. No dice desangrado, no dice que se le paró el corazón, se lo comieron los gusanos, vivo. Vivo. Y públicamente el día de su cumpleaños. Esto le pasó también al hijo de Nabucodonosor, ¿os acordáis? Con la mano pintada en la pared el día de la fiesta, que era el hijo de Nabucodonosor. Estaba celebrando su cumpleaños también en Babilonia.
y habían llevado presos a los israelitas y todo lo que el templo tenía. Ellos sabían que los utensilios del templo eran sagrados, no se podían utilizar, pero él estaba allí, el príncipe, en su palacio de borrachera, con su corte, y dijo, yo quiero los utensilios del templo, ¿cómo que no voy a tomar yo? Que me traigan las copas. Y en el momento en que probó de la copa, apareció una mano en la pared que ponía teque teque menes abacani. ¿Os acordáis? ¿Y qué decía ese letrero? Has sido pesado en medida y hallado falto. Esta noche morirás. Y cayó fulminado. El hijo de Nabucodonosor, perdón que no lo digo bien, Nabucodonosor, eso. Sí, es trabalenguas. Es trabalenguas, hasta el nombre es enredoso. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo que con el hijo de Nabucodonosor. Herodes de pronto le hacen... ¡Uah! Se lo comen los gusanos. ¿De dónde vinieron los gusanos? Salieron de él. Es que no se pueden dar coces contra el aguijón. Lo sagrado es sagrado. Y uno no puede llegar. Aquí estoy yo porque he venido y no pasa nada, ¿vale? De momento no. Veremos a ver. ¿Por qué? Porque has leudado, contaminado. Porque si eso es lo que quieres, no te acerques a Dios. Y ya está. Sé feliz pecando. Claro. Si tú no quieres seguir las reglas, vive la vida del mundo, feliz y despreocupado. Pero si te quieres acercar a Dios, tienes que seguir las reglas. Porque si no, darás coces contra el aguijón. Y nunca se gana. Siempre gana él. Siempre gana él. Continuamos con este día del cumpleaños de Herodes. Que digo yo cumpleaños, ¿eh? A ver si ahora vais a decir, no, es que Paloma dice que murió el día de su cumpleaños. Vale, no, esto es poner a adornar un poco la cosa, ¿no? Era el día de Herodes, nos dice, o sea, que le hacían honor a Herodes. Eso está clarísimo. Ahora, ¿por qué? Pues bueno, podemos especular. Pero el pueblo aclamaba gritando, no, estamos y Bernabé, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, un año entero, acordaros, un año entero enseñando allí donde en Antioquía, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía el sobrenombre de Marcos. En el capítulo 13, bueno, vemos aquí un hecho, tres hechos importantes. La persecución ya despiadada, salvaje, descarada hacia el cristianismo, directamente. Apóstoles, seguidores, simpatizantes, los que les ayudaban, los que les caían bien, todos, hacia todo el cristianismo, persecución brutal. Vemos también la soberbia de un rey. Vemos la soberbia de un rey. Al querer destruir un plan de su Dios, porque es que no hay que olvidar que Herodes es judío. Claro. Entonces que desobedezca César o Pilato o cualquiera, se comprende, pero Herodes. Entonces tal era la perversión de Herodes, que mirad cuál fue su muerte. Representó lo que él era en vida. Su muerte hizo visible lo que él era en su vida. Él, su hermano y su padre, todos igual. Sí, dime, es que no te oigo y las alumnas aquí en el internet no pueden hablar, Corendi. O sea, a eso demostraba su reinado, el reinado que más, pese sabiendo todo lo que es, como él es judío, sabía las cosas. Exacto. Por eso es rebeldía. Por eso es rebeldía.
Porque que lo haga un romano se comprende, es otra mentalidad. Claro, pero un judío conocedor de Dios, conocedor de la ley, conocedor de la tradición, supuestamente representante del pueblo, por herencia, claro, pero él es el representante del pueblo. Y entonces él, sabiendo todo esto, en su interior, lo que hay es lo que vemos. Por fuera era el rey Herodes, pero por dentro era un gusano. Era un gusano podrido. Y así murió, reproduciendo gusanos. ¿Por qué lo sabemos? Pues por sus obras. Por sus obras. ¿Cómo se comportaba este hombre? Pues nos lo está diciendo claramente. Entonces, todas estas historias están contadas no para infundir miedo, de verdad no son para eso, sino para que entendamos que nosotros, por muy inteligentes que seamos, por muy santos y puros que seamos, no podremos contender nunca, jamás con Dios. Nunca. Porque en el momento en que contiendes con la fuente de la vida, se acaba la vida. Una ecuación simple. Si yo contiendo con la fuente de vida, pues no hay vida ya. Es mejor no haberlo conocido. Claro, mejor no haberlo conocido. Entonces, esta es la cosa, este es el panorama de Herodes. Pero acordaros en qué panorama cultural y político y de persecución se está moviendo todo esto. Muy difícil. ¿Dónde estábamos? Sí, vamos a empezar el 13. Entonces, claro, ¿esto qué efecto tiene sobre la iglesia que va creciendo y creciendo todas estas cosas? Le va dando autoridad, le va dando poder a la iglesia, le va dando seguridad en que el Cristo respalda la obra misionera de evangelización. Claro, estos acontecimientos, estos estarían días y días hablándolo donde ocurrían. Y llegarían a sus conclusiones. Porque la gente ha sido inteligente desde el primer día, desde el principio. Somos capaces de ver y discernir las cosas. Y cuando hablamos con otros vemos el doble, el triple, más. Por eso es muy bueno que estemos separados y callados. Mermamos nuestra capacidad. Entonces aquí en Jerusalén esto era lo que hacía Herodes, ¿no? Estaba amedrentando al pueblo, socavando al pueblo, ofendiendo a Dios permanentemente. Y hubo un día que hubo basta. Y hay un basta. Y cualquiera, de verdad que sí, que es que desgraciadamente lo hemos visto a lo largo de la vida con muchas personas. Con muchas personas que se rebelaron contra Dios. Y rebelarse contra Dios no es decir meto la pata en esto, meto la pata en otro, me peleé con esta persona que mal lo hice. Eso no es. Rebelarse contra Dios es pasar por encima de Él. En tu libre albedrío. Que es lo que estaba haciendo Herodes y tantos otros. ¿Qué hace la gente que no tiene fe? No hay límites. No hay límites. El límite es el que yo me pongo. Pero eso es bueno para el ser humano. No debe serlo. No debe serlo porque los límites nos ayudan. Pero límites de santidad, no de compresión. Porque cuando yo entiendo una cosa no me cuesta hacerla. Cuando yo entiendo el valor del amor o el valor del ayuno
o el valor de la oración, o el valor de mi meditación, el valor de la entrega. Cuando uno entiende eso, deja de ser un esfuerzo. Sale solo. Sale natural. Claro. Esa es la renovación. Por eso dice, somos renovados en la mente. Porque mi mente es la que me bloquea. Pero el espíritu me libera. El espíritu me hace pasar por encima y ver más allá. Entonces, avanzamos en el capítulo 13. Esto está escrito, como digo, Lucas se empeña en escribir estas cosas para que reflexionemos de por qué ocurrieron. ¿Por qué ocurrieron? Había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Fíjate, aquí hay gente de palacio convertida en la iglesia de Antioquía, sirviendo al Señor en Antioquía, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme, ayunando. Mira, versículo 2, vamos a leerle bien porque si está mal leído pierde el sentido. Ministrando estos al Señor, ¿quiénes? Todos estos maestros que hemos mencionado, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para que dé para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, otra vez la costumbre, ¿veis? Pero el ayuno y la oración también eran costumbres. Aunque, si lo miras como costumbre, no sirve para nada. Pero si es tu arma, son mis armas de poder, cambia mucho. El ayuno, la oración, la meditación, la limosna, toda la imposición, cambia mucho. Todo eso varía mucho la situación. Vamos a leerlo otra vez. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Todas estas cosas, costumbres, sí, pero beneficiosas para el espíritu, sí, también. En el 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y recordamos, Juan es muy jovencito aquí, ya no tan jovencito como en la primera vez que lo detienen, pero sigue siendo un joven adolescente, 18 años, 19, 17. Y sigue fiel con ellos, Juan, todavía. Entonces hablaban en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, otro mago como Simón, falso profeta, judío. Pero había judíos magos. Sí, había judíos magos. Llamado Barjesús. Se puso el nombre. Barjesús. Pero lleva delante Baal. Claro, lleva delante el Ba de Baal. ¿Vale? Y luego se puso el Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero mira, ¿dónde estaba el brujo? Con el gobernador, donde están siempre. Donde están siempre. Siempre están aconsejando a los reyes. Ellos están donde está el poder, ahí están ellos. Aconsejando.
Claro, ya lo está diciendo, falso profeta. Y mira su nombre, Bar Jesús. Judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, otro mago. El mago, pues si se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. A ver, esto está mal leído. A ver, pero Elimas es este mago del que estamos hablando, no son dos magos. Es este mago del que estamos hablando, cuyo nombre es Elimas, para irnos situando. Nos habla primero de un mago que había ahí, que estaba con el procónsul, o sea, que aconsejaba al procónsulo. Y cuando dice que el procónsul quería oír la palabra de Dios, dice que se le resistía Elimas, el mago. O sea, el que estaba con el procónsul es Elimas. Pues así se traduce su nombre. Ah, no, que el otro era Bar Jesús. No, pero sí es la traducción. Cuidado. Parecen dos, pero es la traducción. Bar Jesús arriba y abajo dice, le resistía Elimas, nombre griego. Arriba hebreo, abajo griego. Acordaros, nos ha dicho, había un mago judío. Su nombre judío, Bar Jesús, y su nombre hebreo, Elimas. Esto da lugar a confusiones también, pero aquí vemos aclaradito el asunto. El mago, pues, se traduce su nombre procurando, así se traduce su nombre. O sea, Elimas se le resistía procurando apartar de la fe al procónsul. El cónsul quería escuchar de Cristo y este le decía, mira, ni te molestes, son unos farsantes, mira lo que pasó aquí. O sea, empezó a apartarle de la idea de escuchar. De apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, ¿en quién? ¿En quién fija los ojos? En el mago. Dije, ¡oh! Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Madre querida, esto es un zasca, ¿eh? No se disimuló nadita, Pablo, perdón. Pablo se le pone delante y mirar todo lo que le dice. Repítelo, por favor, léelo otra vez. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Vamos, le está haciendo el retratito. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pues entonces, ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti. Otra vez la manita, como la pared y como lo de... No, sí, el hijo de Nabucodonosor y como lo de Herodes, los gusanos de Herodes. Misma situación. Ahora pues, he aquí la mano del Señor será contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Instantáneo. ¿Por qué? Por coces contra el aguijón. Entonces, el procónsul, viendo lo que le había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Pero ¿cómo no va a creer? Es que imaginaros el torbellino de acontecimientos uno tras otro, en ese territorio pequeño. En el 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En las cartas de Pablo, aquí lo pasa por alto, Lucas, lo menciona así de
bueno, pues ya hemos hecho lo que había que hacer, Juan se vuelve a su casa. Pero luego, Pablo en sus cartas explica que Juan lo abandonó porque echaba de menos a su mamá. Es que era un crío y le estaban metiendo a este chico en unos tremendos acontecimientos. Y además él amaba a Jesús, pero ya no estaba Jesús. Y él estaba en el ministerio del Espíritu de Cristo, pero era demasiado para él. Entonces aquí nos dice solamente que acabado el trabajo, Juan volvió a Jerusalén. Pero sabemos que esta partida fue un dolor tremendo para Pablo. Fue un tremor porque estaban todos al cuidado. Él era el niño amado de Jesús, el discípulo amado, al que todos cuidaban, era un crío. Y aquí, entre comillas, fracasó Juan, después se recuperó, pero fracasó y abandonó. El ministerio, no a Dios, cuidado, ¿eh? Nunca habla de abandonar a Dios, sino de abandonar el ministerio. Entonces, y después, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entrando a la sinagoga en un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la... Bueno, mira, claro, están en la sinagoga. En la sinagoga se lee la ley, no el evangelio. Ah, claro. Ah, claro, es que son detalles. En la sinagoga no se lee el evangelio, querido, se lee la ley. Entonces, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pero mira, para el pueblo, no para nosotros. Si tenéis palabra de exhortación para el pueblo, dadla. Nosotros no necesitamos palabra de exhortación. Seguimos. Es que para que veáis cómo eran, de verdad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, que seguro que no fue esto. Esto no fue, seguro. No, seguro que no. Entonces, levantándose esta señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, que no seáis israelitas, ya los está igualando, ¿veis? Israelitas y los que teméis a Dios, los está colocando juntos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Veis cómo Pedro vuelve al antiguo a citar la escritura antigua para hablar con los judíos? Porque demostraba así quién era Cristo. Entonces Pablo sigue en lo suyo de evangelizar judíos, que es el asunto. Pedro sigue en lo suyo. Entonces, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años, que igual fue un poquito más o un poquito menos, lo soportó en el desierto. A ver, en otros escritos los sustentó. Dios sustentando con maná, medicina, sabiduría, poder, luz, de todo, en el desierto. Recordar la columna de fuego y demás. O sea, estaban provistos de todo. Dios protegiéndoles, sosteniéndoles, pero aquí el discurso es otro. Los soportó en el desierto. ¿Por qué lo dice con esta palabra? Porque en el desierto Israel estaba todo el tiempo dando coces contra el aguijón. Y por eso la expresión cambia
de sustentar a soportar, porque mientras les sostenía, también les tuvo que soportar. Vemos que desaparecer un pueblo es un chasquido. No es nada para Dios. Sin embargo, aquí los soportó por 40 años. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones, Dios en la tierra de Canaán les dio la herencia en su territorio. Mirad cómo los sostenía, les daba de todo, les daba victorias, les daba los botines de la guerra, les daba la tierra, lo tenían todo. Pero en el 20, mira en el 20, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. 400 años de esclavitud, recordad, otros 400 de jueces que empiezan con Saúl. ¿Recordáis? Hasta el profeta Samuel que unge por primera vez a David como rey. Perdón, a Saúl, sí, como rey. Y después lo sustituye David. Pero el primer rey de Israel es Saúl. Y el pueblo pedía rey como el resto de los pueblos. Vamos a darle rey. Pero Dios no dijo que tenían que tener rey, porque él era el rey. Y a él servían los israelitas. Pero claro, es que este rey es muy exigente. Y es muy poderoso este rey. Mejor danos a uno como nosotros, humano, al que podamos manejar. Y que tenga las mismas debilidades que tenemos. Nos pueda comprender. Y Dios dijo, ¿queréis uno como vosotros? Vais a ver el resultado que da tener uno como vosotros. Y todos sabemos lo que ocurrió con Saúl, ¿no? Bueno, acabó pidiendo que lo mataran porque era muy deshonroso suicidarse. No tuvo agallas ni para suicidarse. Pidió a su hijo que lo mataran. Qué cobarde, ¿no? Qué feo, ¿no? El primer rey. ¿Pero por qué? Porque lo había pedido el pueblo y lo eligieron a él porque era alto y guapo. Es que lo dice claro. Saúl sobresalía de más de una cabeza de los demás. Y era pelirrojo como la tribu de David. Y era guapo y seguramente eran bocazas. También. Y eligieron a Saúl por la apariencia. Pueblo estúpido. Como ahora. Es que de verdad, es que es lo mismo. Y Dios dice, ¿queréis rey? Tomad rey. Ahora ya no seré más vuestro rey como me habéis conocido hasta ahora. Qué pena, ¿no? Pero tú fíjate, Lucas, qué cosas elige para contar. En el libro de los Hechos. Tantas cosas que hay para contar, ¿verdad? Pero él elige estas. Solo que se nos han predicado con algodón de azúcar alrededor. Pero esta es la realidad que está escrita. Y ver la realidad te hace fuerte y te da más poder sobre ella. Claro, se rompe el velo y entonces el poder lo tienes tú, porque tienes la verdad. Jesús dice, la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que no hay duda posible. Bueno, pues aún así estamos en tratamiento con el pueblo de Israel, sus reyes y sus sacerdotes. Entonces, estamos ¿en qué versículo? ¿En el 20. ¿En el 20? Sí, en el 20 lo voy a repetir. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín,
por 40 años. Durante 40 años fue Saúl rey. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién está hablando ahí? Dios, está hablando Dios sobre David. Y está hablando al profeta, porque el profeta es el que tiene que ir a buscar a David a la casa de su padre. El padre, como sabéis, no quiere enseñarle a David, le enseña a los hijos mayores. Y ya dice Eli, pero tú no tienes más hijos, es que este no es el que me ha dicho Dios. No veo aquí, al que me ha dicho Dios no lo veo aquí. Y entonces sí, tengo a uno que está ahí en el monte con las cabras despreciándolo a David. Sí. Entonces cuando va a buscar a David, pero claro, toda la información la tiene que recibir Samuel y Samuel ir a buscar, porque es que Saúl está vivo. Y él ya sabe que hay que destituirlo. Y todavía David es niño. Y está ayudando en la empresa familiar, cuidando las ovejas. Pero el padre lo está despreciando. Y dice, bueno, sí, hay uno que está ahí con las ovejas, pero ese, como el cuento de la Cenicienta, ese no cuenta. Ese no cuenta. Y dice, ¿cómo? Mándamelo venir. Lo manda a venir y claro, cuando lo ve, ¿qué hace Samuel? Dice, arrodíllate porque vas a ser ungido rey. Y lo ungió rey en ese mismo momento. Otra cosa es que el día que llegó a reinar 40 años después. Pero fue ungido rey niño por revelación al profeta. Entonces, continuamos. Después de como por el rey David, de quien dio también testimonio, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, de David, no de Saúl, es que no es el mismo linaje, ni la misma visión, ni el mismo propósito, ni el mismo futuro. Son dos líneas distintas. De la descendencia de este y conforme a su promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, son las 9:30 ya, hoy nos tenemos que ir. Bueno, voy a acabar rápido esto y seguiremos la semana que viene. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. O sea, vosotros creéis, cuando Juan estaba terminando su carrera, y su carrera terminó rápido y joven. ¿Qué le pasó a Juan? Le cortó la cabeza a una niña caprichosa. ¿Hija de quién? Salomé era ella. De Herodías. ¿Casada con quién? ¿Veis la línea? ¿Cómo se sigue? Entonces, a este Juan, acabando sus días, que los acabó rápido y de golpe, dice que, lo voy a volver a leer, que cuando terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy él, porque la gente pensaba que él era el Mesías. Y él decía todo el tiempo que él no era el Mesías, que él no era digno de desatarle las sandalias al Mesías. Bueno, pero aún así no lo creían. Entonces, quien pensáis que soy yo, no soy él. Mas aquí viene tras de mí uno a quien vosotros no sois dignos de desatar, a ver, lo leo bien, perdón. Mas aquí viene tras de mí uno de quien no soy yo digno de desatar el calzado de los pies. Y sigue su discurso. Pero como veis, Pedro basa toda su fuerza en la escritura antigua, demostrándola a día de hoy. Pablo, sin embargo, habla
de la transformación y de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro habla a los judíos, Pablo habla a los gentiles. Entonces son visiones diferentes y el mismo propósito, pero con una visión, la de Pedro, muy reducida. No mala, por supuesto que no, de hecho era el líder de la iglesia, el responsable, por eso le hicieron eso. Pero la visión de Pedro se quedaba bastante como justamente en eso, en el antiguo pacto, cuando Pedro había recibido muchísima más revelación. Y de Juan, ¿qué vamos a decir? El que se fuga y deja a Pablo tirado. Lo deja porque no puede más, porque no quiere seguir, porque se agobia, porque echa de menos a la mamá, porque les están tratando muy mal, porque trabajan mucho, porque pasan hambre, porque pasan de todo. El hombre se desilusiona y se vuelve con mamá. Pero luego le vemos escribiendo el Apocalipsis. Con 100 años. Con 100 años. Escribiendo la revelación. Un proceso. Todos tenemos procesos. Y el hecho de fracasar en algo para nada nos tiene que derribar ni hacernos sentir que no tengo arreglo. Que va. Que va. Eso es parte del engaño, el pensar que no tenemos remedio, pero justamente el Evangelio es salvación. ¿De qué? De esa miseria que nos han transmitido. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendice nuestro camino hasta nuestras casas. Trae paz a nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siento no haber acabado el capítulo 13, chicas, pero queda poco, ¿no? Muy bien, pues esto es todo. Bendiciones, ya me llevo todos los exámenes y todo. Estoy muy contenta de vuestros trabajos. Muy contenta, que lo sepáis, ¿eh? No hay ni uno malo. Bueno, pues hasta el próximo día. Bendición. Bendiciones, adiós. Gracias también, Paloma, bendiciones. Chao.